Evangelio según Marcos, vamos a poner nuestros ojos en el primer versículo. Sin embargo, vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Marcos capítulo 1, versículos 1 al 8. Dice así la palabra del Señor. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual prepara tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y comía langostas y miel silvestre, y predicaba diciendo, viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. El día de hoy, mis queridos hermanos y amigos, regresamos a las predicaciones del Nuevo Testamento para empezar una serie de estudios que tienen que ver con el Evangelio de Jesucristo, según Marcos. Aquí en la iglesia, hermanos y amigos, creemos en la predicación expositiva de la palabra de Dios. Creemos que este libro es la palabra de Dios misma, es inspirada, infalible, es suficiente para toda nuestra vida. Por eso creemos que estudiar la Biblia, libro por libro, empezando desde el primer versículo de un libro hasta el último versículo de todo ese libro, y poder entender lo que Dios ha enseñado en su contexto y con aplicaciones a nuestra vida diaria, es la voluntad de nuestro Señor. Aunque esta iglesia se haya formado mientras esta iglesia se fue formando, mejor dicho, y éramos una obra misionera, y aún después, cuando ya se fundó la iglesia, esta congregación, vamos a decirlo de otra manera, pues hemos venido estudiando varios libros de la Biblia. Comenzamos como grupo, comenzamos a estudiar el libro de Esdras, luego vimos el libro de Ageo, luego vimos el libro de Zacarías, luego volvimos a Esdras para terminarlo, luego vimos el libro de Esther, vimos el libro de Nehemías, vimos el libro de Malaquías, y en medio de eso, en medio de todos esos años de estudio, de todos esos libros, hemos también puesto nuestros ojos en el profeta Habacuc. Últimamente estuvimos viendo el libro del profeta Jonás, y en la gracia del Señor también en todo este tiempo hemos estado galopando, porque estudiar sería muy arrogante, pero hemos estado galopando por los salmos. Hemos visto 41 salmos. ¡Wow! Hemos visto consecutivamente 41 salmos, aunque hemos visto más salmos también, ¿no es cierto? En medio de la escuela bíblica, estamos viendo ahora el libro de Josué. Si se dan cuenta, hemos desarrollado muchos libros del Antiguo Testamento. Y sin embargo, también Dios nos ha dado en su gracia en todo este tiempo. ¿Se acuerdan? Después que estuvimos estudiando el Credo de los Apóstoles, el hermano Juan, el hermano Iván nos dio una serie de estudios con respecto a falsas enseñanzas. Y luego de eso, pues vimos el libro de Judas. Nos dio tanto coraje estudiar esas falsas enseñanzas que dijimos, tenemos que equilibrar todo esto con 1 Corintios 13 y con Judas. Entonces vimos ese fue el primer libro del Nuevo Testamento que comenzamos a estudiar como iglesia. Luego de eso vino el tema de estar preparados para la consulta nominativa como iglesia, y estuvimos viendo la carta de Pablo a Tito. Y ese fue un segundo estudio del Nuevo Testamento que estuvimos viendo en la gracia del Señor. Pero ahora vamos a encarar entonces el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Hoy vamos a entrar en el libro de Marcos, que nos habla de la vida, la muerte, la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya no tenemos que buscar mucho en el libro para saber cómo empezar este estudio, en verdad. El primer versículo, hermanos, que usted encuentra en el Evangelio es la introducción al libro, y así pues eso va a servir como el versículo que estudiamos para introducirnos a este libro de la Biblia. Empezamos hoy y continuando a través de los siguientes meses, hermanos, que oremos al Señor para que se nos abra nuestro entendimiento y nuestros corazones para aprender más de Cristo,
para poder amarle más, poder servir a nuestro Señor con todo en nuestra vida. Y todos entusiasmados también para poder invitar a otros a escuchar este tiempo la palabra del Señor. Hoy tuve la bendición de volver a orar con la familia Alvarado, y algo que yo le decía, y esta es mi oración, y si quieren pueden estar orando por mí. Hermanos, yo no tengo nada que agregar a los evangelios, ¿sí me entienden? O sea, de hecho tengo todas las posibilidades de arruinar. Por eso es que me da un poco de cuidado, ¿no es cierto? O sea, tener que meterme a los evangelios, porque yo debería sencillamente leerlos. Y ya tienen suficiente poder para convertir el alma de los hombres. Entonces ahora tengo que explicar lo más sencillo que hay. Es un terreno complicado. Hay altas posibilidades, hermanos, que yo lo arruine. Así que cuando se acuerden, por favor, de mí, oren por mí para no arruinarlo y hacerlo más sencillo o mantener el espíritu de sencillez que mantuvo los evangelistas. Y en este caso, Marcos. ¿Ok? Así que Marcos empieza el evangelio de esta manera. Dice el evangelio en el principio, dice principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y es por eso que he titulado esta predicación introductoria al evangelio, según Marcos, de esta manera. El principio del evangelio de Jesucristo, como ustedes pueden ver ahí en su bosquejo. Y bajo ese título quiero mencionar dos cosas el día de hoy. En primer lugar, principio del evangelio, y en segundo lugar, de Jesucristo, Hijo de Dios. Luego de eso, hermanos, daré unas aplicaciones. ¿Ok? Así que oremos al Señor, hermanos, para que podamos encarar entonces el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar. Padre de la gloria, gracias, porque nosotros hace muchísimos años propusimos una hoja de ruta en cuanto a lo que íbamos a estudiar. Nos identificamos, esta congregación se identificó como creyentes que nos necesitábamos reconocer en ese tiempo, pero no estábamos en medio de lo ordinario, y nos identificamos con los israelitas allá en el tiempo de Esdras. Y gracias, Padre, por llevarnos bajo esa historia. Y entonces comenzar a estudiar los libros de la Biblia según la cronología desde Esdras. Y Señor, se terminó Malaquías y la idea era comenzar los evangelios. Y gracias, Padre, porque aún no fue inmediatamente después de Malaquías que ahora encaramos un evangelio. Y damos gracias porque eso nos recuerda que en todo ese tiempo nos has llevado por diferentes partes de las Escrituras, mostrándonos que tú eres quien pastorea este lugar. Tú eres quien le da los pastos verdes a cada uno de los hombres y mujeres que tú traes a la congregación. Y te alabamos, Señor, por aquello. Ahora, Señor, gracias por ponernos ahora delante de este libro, y pedimos, Señor, la dulce bendición de poder estudiarlo juntos. Padre, guíanos, te lo rogamos, y te pedimos que, motivados, así como en su momento hizo las mujeres cuando vieron que la tumba estaba vacía, nosotros también podamos, Señor, con mucha alegría y mucha disposición, llamar a otros a que vengan a oír de la vida, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Oh Padre Santo, despiértanos, Señor, para poder también con mucha, como dice el Evangelio, forzándolos a entrar a estos hombres y mujeres a que vengan a oír el Evangelio, Padre. Guíanos, Señor, te lo rogamos. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este libro de Marcos es un evangelio, lo que significa es que nos habla de la historia de la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. No es una carta escrita a una iglesia,
no es poesía, no es profecía, es un evangelio, un libro enfocado completamente en la vida, muerte y la resurrección de Cristo. Y vemos esto claramente aquí al principio, hermanos. A veces personas incorrectamente hablan del Evangelio de Marcos, ¿no es cierto? Es la manera que rápidamente nosotros usamos para referirnos al Evangelio de Marcos, pero en verdad, hermanos, es el Evangelio según Marcos, ¿ok? Porque el Evangelio es ¿de quién? Es de Jesucristo, como leemos aquí en el primer versículo, ¿ok? Hace mucho tiempo cuando venía meditando, hermanos, y orando con cuál Evangelio de Cristo predicar en medio de nuestra iglesia, pues en un momento pensé en dar el Evangelio de Juan, o sea, según Juan. Y el enfoque de Juan es diferente. Juan se enfoca en Cristo como Dios, se enfoca en la deidad de Cristo y tiene el propósito de que la gente creyera en Cristo y tuviera la vida eterna. Mateo y Lucas y Marcos tienen otro enfoque, otro énfasis para su evangelio, para su audiencia, de hecho. Y esto es a propósito, hermanos. Cuando el Espíritu Santo inspiró las escrituras de la palabra de Dios, decidió que sean 4 evangelios, 4 hombres escribiendo la historia de la vida y la muerte y la resurrección de Cristo, para que podamos no solamente tener mucha información en cuanto a nuestro Salvador, sino también para que podamos aprender de varias formas lo que Él hizo en su vida, en su ministerio aquí en el mundo y de diferentes enfoques nosotros sepamos aplicar esa escritura en nuestra vida. Y hermanos, es interesante que Marcos empieza este libro hablando así, el principio del evangelio, porque de hecho Marcos es el primer evangelio. Esa es la razón por la cual arranca así. Marcos es el primer evangelio, fue el primer evangelio escrito antes de Mateo, antes de Lucas y antes de Juan. Entonces, este libro es muy interesante, hermanos, porque es el primer libro escrito en toda la historia en cuanto a la vida de Cristo. Ahora, piensen esto, por favor, niños, pónganse ahorita, usen la imaginación, niños, escuchen. Es interesante que antes de esto no había ninguna historia de Cristo. Para nosotros es muy fácil, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados a sentarnos y leer la vida y ministerio de Cristo, pero antes de esto no había nada de información. No había nada de información de la muerte, no había nada de información de la resurrección. Nosotros ahora, por ejemplo, cuando queramos, sencillamente abrimos las escrituras, vamos a uno de los 4 evangelios y sabemos que ahí toca el tema, ¿no es cierto? Pero hermanos, cuando Marcos escribió este libro, nadie jamás había escrito un evangelio. Era la primera vez que alguien se había sentado para escribir en cuanto a la vida y el ministerio de Cristo. Probablemente es por eso, hermanos, que Marcos es un evangelio breve. Probablemente por eso es que Mateo y Lucas toman ese libro como una especie de ruta a seguir, como una especie de, vamos a decirlo así, como un bosquejo, como una manera de ver la información, ¿no es cierto? Y incluir ellos mismos parte de esa información y también verlo y mostrar otros enfoques que el Señor también les reveló. Pero es obvio que Marcos escribió primero antes que estos otros evangelios. Y Marcos escribió este libro en un momento de mucha necesidad para la iglesia primitiva, y ahí es donde vamos a encontrar su público y el propósito por cual está escrito este evangelio. Hermanos, Marcos probablemente se escribió escribió en Roma, estando en Roma Marcos, después de la muerte de Pedro y al inicio de la persecución de Nerón. Hermanos, amigos, tenemos que recordar que la ciudad de Roma había sufrido un incendio y la mayor parte de la ciudad fue destruida. Nerón, el emperador en ese tiempo, acusó a los cristianos de haber encendido Roma y entonces empezó una persecución. Empezó una persecución con todos los judíos, pero dentro de eso, pues, llevándole más a cargo al tema de la secta de los judíos llamado los cristianos. Entonces, tenemos que imaginar, hermanos, la situación. Por favor, póngase allí. Muchos cristianos estaban siendo arrestados, estaban siendo muertos, estaban siendo quemados, echados a los leones. No podían reunirse en público, sino que tenían que esconderse en las catacumbas debajo de la ciudad.
Y puedes imaginar entonces que un domingo, ¿no es cierto?, estás reunido con algunos hermanos en el frío de las catacumbas, con miedo a que las autoridades vayan a llegar y te condenen a la muerte. Y viene un hermano con un libro en su mano, ¿no es cierto?, un pergamino en su mano, y te dice: hey, tengo aquí el Evangelio de Jesucristo según Marcos. Imagina esa situación. Ese día todos escuchan las palabras inspiradas de Dios en cuanto a la vida y la muerte del Señor Jesucristo. El hecho de cómo Jesucristo, siendo Dios, también sufrió todo lo que Él hizo, cómo Él había sido muerto para tu salvación y vida eterna. Imagínate toda esa situación. ¿Cuánto ánimo le habrá dado a los hombres estar en esa situación? De repente escuchar por medio de un escrito de alguien confiable de la vida y el ministerio de Cristo. Entonces, hermanos, es obvio que por lo menos uno de los propósitos del Evangelio según Marcos, al escribir entonces esto, era animar a los cristianos, especialmente a estos hermanos que estaban en Roma. Y su enfoque es diferente que el enfoque de Mateo, o que el enfoque de Juan, o que el enfoque de Lucas. Marcos, hermanos, se enfoca en Cristo como el Hijo de Dios, y en ese sentido, de manera aplicable, como el siervo sufriente, como vamos a ver en un momento. Y lo hace con este propósito: animar a los cristianos a seguir sirviendo a su Salvador. Pero voy a cambiar la palabra servir. ¿Saben qué palabra voy a usar? A seguir sufriendo por el Salvador. ¿Saben por qué lo cambio a propósito? ¿Saben por qué? Porque está muy trillada la palabra servir. Está muy trillada la palabra servir. Levanta la mano, ¿quién quiere servir? ¿Cuándo arranco? Dice. Ya. Levanta la mano, ¿quién quiere sufrir? No es llamativo, pero es lo mismo. Hermanos, es lo mismo. ¿Cuántos quieren venir y que no haya aire aquí? Hermanos, es lo mismo. Entonces, en una primera instancia, hermanos, podemos decir que el Evangelio de Marcos, o según Marcos, es un evangelio para cristianos. En verdad. En una primera instancia podemos decir esto. Esto es un evangelio para cristianos. Ahora, tal vez surge la duda, ¿no? John, dices que Marcos escribió este libro, pero ¿cómo sabemos que fue él? ¿No es cierto? Y por cierto, ¿quién era Marcos? Sería también una buena pregunta. Por un lado, hermanos, el libro no nos dice, o sea, en el libro mismo no vemos quién es el autor. Pero escúchame esto, desde el año 140 después de Cristo, tenemos el testimonio de la iglesia que Juan Marcos escribió este libro basado en el testimonio de Pedro. Es decir, Pedro es el testigo ocular de todo lo que encontramos en este libro. Pedro estaba y veía todo lo que encontramos aquí, todo lo que leemos aquí, Pedro estuvo allí. ¿Ok? Y se lo contó a Marcos, quien escribió este evangelio. Un padre de la iglesia da también este testimonio en el año 140, y en el año 160 tenemos una introducción a este libro que dice que fue escrito por Marcos, quien recibió la información de Pedro, y desde allí nadie duda la información que tenemos con respecto a esto, que Marcos es el autor de este libro y que lo escribió basado en el testimonio del apóstol, justamente del hombre llamado Pedro, quien había visto todas estas cosas. Y hermanos, es importante que este libro entonces se sepa que es el testimonio de Pedro. ¿Por qué? Porque, como lo dije hace un momento, es apóstol. Porque ahí entonces vemos la legitimidad a la información que estamos teniendo. Mateo no estaba durante el ministerio de Cristo, ¿se entiende? Perdón, Marcos no estaba en el ministerio de Cristo, pero Pedro sí. Y de hecho, cuando leemos el libro, especialmente si lo lees a una sola voz,
el libro como que suena a Pedro. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir, hermanos, es que el evangelio según Marcos es un evangelio de mucha acción. Es un evangelio en el cual los pasajes nos habla de acciones. No es un evangelio que nos habla de muchas enseñanzas de Cristo, sino que de hecho Pedro usa palabras de conexión como inmediatamente y luego, y entonces nos lleva a una acción y luego a otra acción y a otra acción. Entonces, el libro es como algo que es un cuento de historia, de acción en acción, pasando de un evento al otro evento. Y los que dicen cómo fue Pedro y entienden cómo fue Pedro, dicen, aquí está Pedro. Claramente Pedro le contó a Marcos porque Pedro fue un hombre así. Pero también, hermanos, la estructura del libro es muy similar. Y ahí es donde tenemos que más confiarnos, más que en los psicólogos, ¿no es cierto?, de hombres que ya están muertos. Podemos por ahí a lo mejor darnos cuenta de una predicación del apóstol Pedro y cómo el apóstol Pedro en esa predicación, según el orden de ideas que el apóstol Pedro va diciendo, vemos allí un bosquejo y según ese bosquejo vemos que Marcos escribe según ese bosquejo que el apóstol Pedro tiene. Usted dirá, ¿de qué estás hablando? Bueno, yo le animo a que usted lea en su casa el capítulo 10 del libro de los Hechos. Si usted va al capítulo... No vaya a su casa, búsquelo ahora. Vaya por favor a Hechos capítulo 10. Fíjese por favor. Hechos 10. Porque ahí nos daremos cuenta que en esa predicación de Pedro, esa predicación comienza con el bautismo de Cristo, luego el ungimiento del Espíritu Santo, luego el ministerio de Jesús empezando en Galilea, luego ese ministerio terminando en Jerusalén, después nos cuenta la crucifixión y la resurrección. Eso es lo que Pedro tiene en su mente. Y es lo que dice en Hechos 10. Vaya conmigo por favor el versículo 37 de Hechos 10. Hasta un poquito más allá del 42, o creo que el 42. Hechos 10, 37, dice el texto, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió en el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo Jesús en la tierra de Judea y Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Hermanos, cada versículo que usted ve allí es un punto de bosquejo de todo el Evangelio de Marcos. ¿Se dan cuenta? De hecho, de vuelta, si usted ve todo el Evangelio de Marcos, todo el Evangelio de Marcos está comprendido en cada una de esas líneas que el apóstol Pedro dice aquí. Entonces, en esa línea de pensamiento, hermanos, vemos que se desarrolla el Evangelio de Marcos. ¿Ok? Entonces, hermanos, sin duda, la información que encontramos en este Evangelio es un libro que vino testificado por el apóstol Pedro. Pero todavía no hemos respondido a la pregunta, ¿no es cierto? La pregunta es, ¿quién era Marcos? Bueno, su nombre completo era Juan Marcos Zambrano. No. Ya dijeron que era Manavita. No. Su nombre completo era Juan Marcos. Y era de Jerusalén, donde su madre tenía una casa grande que era usada para los cristianos. Vaya conmigo allí, revisemos rápidamente esos textos. Vaya a Hechos capítulo 12, versículo 12. Hechos 12, 12. Hechos 12:12, dice la palabra del Señor, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Esta es la historia de cuando Pedro había sido arrestado, ¿se acuerdan?
y los cristianos se reunían para orar por él. Se reunían en la casa de Juan Marcos, en la casa de la madre de Juan Marcos. Ahora, al final de este mismo capítulo, vemos que Pablo y Bernabé, ¿se acuerdan? Y de hecho, Bernabé era un familiar de Marcos, para los que les gusta este tipo de información. Le llevaron o le intentaron llevar a un viaje misionero para que viaje con ellos y ayudarles. Vaya conmigo al versículo 25. Vaya conmigo al versículo 25. Dice el texto: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero algo pasó. No sabemos exactamente lo que era, pero cuando llegamos al capítulo 15, versículo 36, leemos este detalle. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 15, versículo 36 hasta el 41. Dice la palabra del Señor: después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Entonces, vemos aquí que Marcos se había apartado de Pablo y Bernabé en su viaje misionero, y por eso Pablo no quería llevarlo en el siguiente viaje. Y esto, producto de esta decisión, causó una separación entre Pablo y Bernabé. Pablo se fue con Silas y Bernabé se quedó o se fue con Marcos. Pero gracias a Dios, hermanos, la historia no termina allí. Sabemos que Marcos probó su fidelidad a Cristo, porque leemos luego de él varias veces en las cartas del mismo apóstol Pablo. Por ejemplo, si usted va a Colosenses capítulo 4, versículo 10, no tiene que buscarlo, solamente tenga referencia, pero leemos que Marcos estaba con Pablo. Y lo que es más, dice a los colosenses que si Marcos llega con ellos, que por favor, que lo reciban a Marcos. En la carta a Filemón, Pablo llama a Marcos uno de sus colaboradores. Y el versículo más impactante está en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 11, que es la última carta del apóstol Pablo, cuando él escribió antes de su muerte, y le dice a Timoteo, a su hijo en la fe, le dice: toma a Marcos y tráele consigo porque me es útil para el ministerio. Así que, hermanos, damos gracias a Dios que Cristo puede restaurar a los cristianos. Marcos había abandonado su ministerio, había abandonado al apóstol Pablo en uno de sus viajes misioneros. Pero aunque no sabemos cómo, Dios hizo algo para regresarlo al camino a Marcos y hacerlo útil para el ministerio. No es demasiado tarde para ti, mi querido hermano, a que regreses con el Señor y sirvas al Señor otra vez, porque Dios te puede restaurar. Entonces, es un poco de información en cuanto a este evangelio y en cuanto a su autor. Y sabemos de su relación cercana con Pedro, porque leemos en 1 de Pedro, capítulo 5, que Pedro mismo llama a Marcos mi hijo. Ahora, su hijo en la fe, ¿ok? Eso es lo que así como le llama Marcos. Entonces, otra vez, regresando a nuestro texto, en Marcos capítulo 1, versículo 1, leemos esto: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hermanos, Marcos escribió este evangelio, esta historia de la vida y la muerte de Cristo, basado en la información de Pedro, quien había estado con Cristo durante todo su ministerio. Pero el versículo, hermanos, no solamente nos dice que es un evangelio, o sea, que es una historia de Cristo, sino que también nos habla del contenido de este evangelio, de quién fue escrito. Miren lo que dice el texto, Marcos 1:1.
Dice el texto, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos aquí no está contando la historia de cualquier hombre. No está contando la historia de un buen maestro. Jesucristo es el Hijo de Dios, no solamente un gran hombre. Y hermanos, esta es la segunda cosa que vamos a considerar, que este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y digo esto, hermanos, porque muchas veces nosotros cuando decimos lo que es el Evangelio, decimos como si fuera un menú escrito por cualquier persona. Y no decimos que esto es escrito o esto es de Dios. Y como esto es de Dios, hay una autoridad en ese mensaje. Algunos lo dicen como que si el Evangelio fuera un asunto creado por la iglesia. Y como es creado por la iglesia, obviamente no tiene autoridad. Lo que tiene autoridad es porque viene de Dios. Algunos lo dicen como si fuera un asunto meditado por hombres y puesto en el internet. Hermanos, es el Evangelio de Dios. Y es ahí la autoridad. Por eso en el segundo lugar, entonces, eso es lo que nos dice. De Jesucristo, Hijo de Dios. Como verán, la identidad del sujeto de este Evangelio es muy importante para Marcos. Es importante que él enfatiza de quién se está escribiendo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Y de hecho, toda la primera parte de este libro va probando esta verdad. Va probando de la deidad de Cristo hasta que llegamos ¿hasta dónde? Hasta Marcos capítulo 8, versículo 27. De hecho, hermanos, usted podría hacer un bosquejo de esta manera. Del capítulo 1:1 hasta Marcos 8:27, Marcos hablando de Cristo como el Hijo de Dios, o sea, Dios. Y leemos de la pregunta de Cristo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan en Marcos 8:27? Y la respuesta tan importante que de Pedro, que lo leemos, fíjense por favor, Marcos 8:27 al 29. Miren lo que dice allí. Marcos 8:27 al 29. Miren el texto. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Cristo. ¿Lo ven? Hermanos, este es el punto culminante del libro. La declaración de Pedro hablando de la deidad de Cristo. Y no es solamente Marcos que registra esta conversación tan importante. También lo hace Lucas en el capítulo 9 de su Evangelio. También lo hace Mateo en el capítulo 16 de su Evangelio. Y hermanos, sabemos que Mateo amplía un poco más la historia porque Cristo responde diciendo a Pedro que esa información que acaba de decir no lo dijo por un discipulado. No lo dijo por haber hecho grandes estudios. No lo dijo porque había entendido. Lo dijo porque el Padre se lo reveló. No te lo reveló ni carne ni sangre, sino nuestro Padre que está en el cielo. Esa es la declaración más famosa. Y luego de eso, ¿qué le dijo Cristo a Pedro? Tú eres Pedro, y sobre esta roca, el cual es Cristo, el Hijo de Dios viviente, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y no solamente en Marcos capítulo 8, hermanos, sino que también en Marcos capítulo 14, cuando Cristo está ante el sumo sacerdote. Vemos la pregunta. Fíjense la pregunta. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Cristo, el hijo del bendito? Y Cristo responde, yo soy. Y después dice que el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos aquí? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y le condenaron a la muerte por su declaración de ser hijo de Dios.
Yo no sé qué inventan los testigos de Jehová cuando van a todos estos textos. ¿Por qué lo mataron? No, es que él es hijo de Dios, como es hijo procede del Padre, y como es procede del Padre, uno es creado después. Y entonces, ¿por qué lo mataron? Si eso es lo que quiso decir Jesús, entonces ¿por qué lo mataron? Lo mataron porque decía ser Dios. Dios mismo, la segunda persona en la deidad. Entonces, esto es un énfasis de Marcos, un enfoque en su libro, la deidad de Cristo probada en sus acciones y en sus palabras. No es solamente Jesús, sino Jesucristo, el Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, Dios mismo, la segunda persona de la Trinidad. Pero Marcos también en todo este libro hace hincapié en Cristo como un siervo. Y hermanos, esto es sumamente importante para todos nosotros, porque hay una razón, hermanos, en la cual Marcos levanta su tesis, comienza a mostrarnos esta verdad de que Cristo es Dios y nos lleva a una aplicación. Dice, este era el siervo sufriente. Es Dios mismo sin duda, pero vino al mundo como un ser humano, se encarnó y sufrió por nosotros para comprarnos la salvación. Y el versículo clave para esta verdad, que realmente es el versículo clave de todo el libro de Marcos, lo encontramos en Marcos capítulo 10, versículo 45. Marcos capítulo 10, versículo 45. Fíjese por favor. Marcos 10, 45. Dice el texto, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que vemos la importancia, hermanos, aquí de las dos naturalezas de Cristo. Plenamente hombre y plenamente Dios. Tenía que ser Dios mismo para poder perdonar nuestros pecados, para poder pagar la paga por nuestro pecado, que es la muerte eterna, pero también tenía que ser hombre para venir al cumplimiento del tiempo, para vivir bajo la ley de Dios, para ser como nosotros en todo, pero sin pecado, y para poder sufrir, para poder morir en nuestro lugar, para reconciliarnos con Dios y salvarnos para siempre. Por eso Marcos enfatiza mucho en este libro la humanidad de Cristo. Lo vemos allí que Cristo vino como un siervo, que vino para sufrir. Es Dios mismo descendiendo del cielo, pero también es ser humano sufriendo este mundo para comprarnos y darnos la salvación. Entonces, hermanos y amigos, con todo lo que he dicho, ¿cómo podemos resumir el libro? ¿Cómo podemos resumir este libro que vamos a estudiar? Pues lo podemos resumir así. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. No voy a inventar nada más. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Hermanos y amigos, el Evangelio según Marcos es un libro que cuenta la historia de la vida, la muerte y resurrección de Cristo, que cuenta de su ministerio terrenal. Lo hace desde la perspectiva de Pedro, quien era testigo ocular de lo que Cristo dijo e hizo en su ministerio aquí. Marcos está escribiendo este Evangelio de Jesucristo a la iglesia perseguida en Roma para animarles, para mostrarles que el sufrimiento, escúchame, es parte de la vida cristiana. Hermanos, amén. No se escuchó. Hermanos, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Hay que sufrir. A lo mejor hay que levantarse temprano. A lo mejor hay que organizarse mejor. Hay que sufrir. No todas las veces las cosas van a estar acomodaditas. Hermanos, esta es parte de nuestra vida aquí. Escúcheme, hermanos, escúcheme. Espinos y cardos.
espinos y cardos. No todo se ordena, no todo está bien, no todo está como en los proyectos urbanísticos que nos venden. No todo es color de rosa. Marcos está escribiendo para que entendamos que en la vida cristiana se sufre. Que Cristo vino como siervo y así deberían vivir sus hijos. Sus discípulos también. Marcos se enfoca en la deidad de Cristo, probando que es el Hijo de Dios, que es Dios mismo. Pero también hay un gran énfasis en todo el libro en cuanto a su humanidad, específicamente en que vino como siervo para sufrir por su pueblo. Hermanos, en verdad, yo me emociono mucho pensar en este evangelio, pensando en Marcos, ¿no? Porque Marcos, hermanos, Marcos dijo ser cristiano y cuando la cosa comenzó complicada, ¿qué dijo? Yo me voy a mi pueblo. Yo pensé que la vida cristiana era vacancísima, agarrar cruceros y viajar por todos lados. Pero en el primer momento que hubo un problema, Marco dijo, no, yo no quiero esto. Yo creo en Cristo, pero esta cuestión de estar... No. Pero Marcos maduró. Y entendió que la vida no iba a cambiar, las cosas no iban a cambiar. Hermanos, la vida cristiana es esto. Así que no lo aceptes si no entiendes esto. Calcula el costo y ven a Cristo. Pero eso sí, si no lo haces, eres un cobarde. Porque así le llama Dios a los hombres que no vienen a Cristo, son cobardes. Podemos resumir el tema de este libro así. El hecho de que Jesucristo es el Hijo de Dios y el siervo sufriente da a los cristianos la esperanza para seguirle, confiando en su salvación. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino en forma de un siervo para sufrir por su pueblo y darle la salvación y la vida eterna. Y vamos a ver esto empezando aquí en el primer capítulo, hermanos. La pregunta es, ¿quién es este Jesucristo? ¿De quién habla este evangelio? Ya vimos que es Jesucristo, es decir, Jesús, un hombre, y también Cristo, un título divino. Es el Hijo de Dios, que es un título de la deidad, es Dios mismo. Su llegada fue profetizada, así como la llegada de su precursor, a quien se llamó Juan el Bautista. Y Juan anunció su venida y después le bautizó e inició su ministerio terrenal con la aprobación divina. Inmediatamente después de eso fue tentado Jesucristo y después empezó activamente su ministerio terrenal, predicando el arrepentimiento y la salvación de los pecados y haciendo milagros como prueba de su deidad y que había sido enviado por el Padre. Y hermanos, así empieza el libro. Son cosas que vemos nada más en este primer libro de este capítulo. Jesucristo, el Hijo de Dios, vino en forma de un siervo para sufrir por su pueblo y darle salvación y vida eterna a su pueblo. Esto es lo que vamos a ver, hermanos, según Marcos. Esto es lo que vamos a ver en el Evangelio de Cristo según Marcos. Amén. Permítanme darles unas aplicaciones de este texto. Aquí al principio de este estudio, hermanos, tenemos que ir entendiendo entonces el propósito del Evangelio de Marcos al escribir este libro. Él quería que sus lectores aprendieran de esta historia de la vida y la muerte de Jesucristo. Marcos no estaba tan interesado, hermanos, en compartir los hechos, en dar el conocimiento de la vida de Cristo cuando estaba aquí en la tierra. No, hermanos, él tenía un propósito para todos los que leían y escuchaban el Evangelio. Quería ante todo que se enfocaran en Cristo. Recuerden, hermanos, este es el primer evangelio. Nadie había escrito antes alguna historia enfocado solamente en la vida de Cristo. Entonces, hermanos, que tengamos mucho cuidado a no leer este libro y estudiarlo, pensando nada más en lo que nosotros podamos aprender, buscando aplicaciones prácticas para nuestras vidas diarias. Y todo eso, hermanos, que acabo de decir son cosas válidas, pero nuestro mayor enfoque ahora es conocer más
a Cristo. Conocer más de su vida, conocer más de su muerte. ¿Para qué? Para adorarle, que tiene sentido con aprender a sufrir. Para que nos maravillemos más, que tiene sentido para aprender a sufrir. Y en medio de ese sufrimiento, entendamos que esa es la vida que el Señor nos ha llamado. Marcos también quiere enfatizar la deidad y la humanidad de Cristo, que Él es el Hijo de Dios, pero que también es el siervo sufriente. Escuchen, hermano, ¿usted sabe qué significa el Hijo del Hombre? Escucharon esa frase, el Hijo del Hombre. Porque aquí se habla de Cristo como el humilde Hijo del Hombre, que vino para sufrir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Saben por qué se llama el Hijo del Hombre? ¿Se acuerdan cuando el hombre pecó? Dios prometió, ¿qué cosa? La simiente de la mujer, el Hijo del Hombre. Un día un hijo de hombre iba a destruir a Satanás. He aquí el Hijo del Hombre. He aquí el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero si se dan cuenta, este Hijo de Hombre sufrió. Y relacionado con este énfasis, sin duda, Marcos quería dar a los cristianos en Roma la base para seguir adelante. Aún enfrentando una persecución tremenda, Marcos quería que su público ponga sus ojos en Cristo y ayudarles a reconocer que ellos también habían sido llamados a servir y sufrir, así como su Salvador. Este es el gran privilegio que tenemos los cristianos, hermanos. Por eso, hermanos, es que el mundo no nos ve como hijos de Dios. ¿Cuál sería la lógica? ¿Cuál sería la lógica de que somos hijos de Dios? La lógica que como Dios es el soberano, la lógica sería que los hijos tengan muchas facilidades en este mundo, ¿no es cierto? Yo soy hijo de Dios, entonces, ¿qué haría Dios con sus hijos? Bendecirlos. Y sería notorio entonces que somos hijos de Dios porque estamos a la vista de los hombres bendecidos. ¿Y cómo somos bendecidos? ¿O cómo el mundo entiende que somos bendecidos? Cuando estamos en prosperidad y victoria. Y Juan dice, por esto el mundo no nos conoció. Y Pablo dice, nosotros somos como contados como ovejas para matadero, en verdad. Eso es lo que somos en verdad. O sea, bajo la lógica humana, no hay razón para que nos digan, este no puede ser hijo de Dios, mira cómo anda. O sea, si tantas cosas le sirve a Dios, ¿por qué anda sufriendo? ¿Por qué Dios no le da una? ¿Por qué no le da una bendición por lo menos? Porque somos contados como hijos, como ovejas para matadero. Porque eso es lo que somos. Eso es lo que somos. Y hermanos, entonces llega el Evangelio de Marcos y nos muestra que nuestro Señor Salvador Jesucristo vivió así. Y somos invitados a seguir esas pisadas. Pisadas que por cierto, no todos están invitados a seguir. Solamente los llamados al perdón de sus pecados son los que tienen este llamado a seguir. Por lo tanto, hermanos, el Evangelio de Marcos quiere que pongamos nuestros ojos en Él, para que veamos que ese es el llamado que tenemos. Y aunque no estamos pasando por el mismo tipo de persecución como los romanos en el primer siglo, hermanos, nosotros también somos llamados a servir. Y lo voy a decir en la otra palabra. Somos llamados, por lo tanto, a sufrir. Hermano, escúchame, eres un cristiano. Sufre. Sufre. Es que cuesta mucho.
Venir. Sí, yo sé. Yo sé que cuesta mucho venir. Yo sé. Y no es tan fácil llegar. Yo sé. Sufre. Hermano, sufre. Es que hay muchas injusticias. Sí, lo sé. Pero somos llamados a sufrir. Es que alrededor nuestro hay muchos que progresan haciendo injusticias. Lo sé. Por lo tanto, hermanos, esto va en contra de nuestra tendencia natural como seres humanos. Y va en contra de mucho de lo que es predicado en las iglesias hoy en día, en nuestro mundo y aquí en nuestro país. Pero Dios no ha llamado a sus hijos a una vida de placer y prosperidad material, una vida libre de sufrimiento. Hemos sido llamados a vivir como nuestro Salvador, como siervos sufriendo por su nombre. Hermanos, es una vida abundante en verdad. Y la abundancia está porque el Espíritu de Cristo está con nosotros todos los días. Y la abundancia está porque a pesar de todos nuestros pecados, nuestra salvación es segura porque la sangre de Cristo fue derramada sobre nosotros. Pero no se trata de una vida abundante en el sentido de como uno habla en las redes sociales de las personas y es una vida perfecta. Con un cuerpo perfecto, con dientes perfectos, con un peinado perfecto, con una cutis perfecta, con todo perfecto. Eso no es la vida cristiana, hermanos. Esa no es la vida cristiana. Somos contados por mentirosos, somos contados por ladrones, somos contados por injurias. El Señor no nos ha llamado a una vida de placer, hermanos. Porque nuestro Salvador tampoco anduvo así. Y hermanos, como cristianos, tampoco hemos venido para ser servidos. Y esto, hermanos, es necesario que lo enfatice. No venimos a ser servidos, hermanos. Venimos para servir. Dios no te salvó para que ahora todos se enfoquen en ti. Para que ahora todos se enfoquen en tus necesidades y en tus deseos. Dios te salvó para servirle a Él. Y escúchame, y para servir a otros. Escúchame, hermano, escúchame. Antes del pecado, Dios te hizo para que sirvas a tu ayuda idónea. Dios te hizo para que sirvas a otro, a Dios y a tu ayuda idónea. Y cuando vino el pecado, por tu pecado se atrofió el cómo servir a Dios y a tu ayuda idónea. Pero ahora que Cristo vino a tu vida, restaura tu vida para que tú ahora sirvas a Dios y sirvas a ¿quién? Hermano, amigo, escúchame, una muestra de que el pecado está vivito en vos es cuando tú no deseas servir a tu prójimo. Porque cuando tú has sido restaurado como Dios nos creó y Dios nos creó para servir a otros. Cuando venimos a la iglesia los domingos, venimos para servir, hermanos, no para ser servidos. Y esto se aplica espiritualmente, por supuesto, pero también se aplica en cuanto a las cosas prácticas de la iglesia. Hermano, voy a decir lo que todos los pastores han dicho en toda la historia, porque yo también he escuchado lo que mis pastores me decían esto en toda la historia, y tenían razón los pastores. Hermanos, usted no vino solamente para sentarse en su silla y después del culto esperar que otros arreglen las mesas y las sillas y otros preparen la comida mientras tú estás con tu celular y charlando con otros. Y después de la convivencia esperando que otros retiren tu plato y te sirvan en todo. No, mi hermano, no fuiste creado para eso. Fuiste creado para servir. No vienes para ser parte de la iglesia para después no hacer nada. No. Hay muchísimas cosas por hacer. Y no hablo de la diaconía, no hablo de solamente esas cosas, que es lo obvio, es parte de nuestra administración y responsabilidad. Eso es normal. Pero yo hablo, hermanos, de atender a los otros.
No vienes a la iglesia para sentirte cómodo y nunca ser ofendido y no tener conflictos con nadie. Hermanos, viene usted a servir y vienes para sufrir. Así como tu Salvador, aunque en un grado muchísimo menor. Hermanos, amigos que están aquí que nos están visitando, quiero que sepan esto. Los vamos a ofender. ¿Me escuchó, profe del gimnasio? Los vamos a ofender. Ya, usted decide si va a volver o no. ¿Me escuchó? Los vamos a ofender. No lo vamos a hacer a propósito, claro. Seríamos bastante oscuros si lo hacemos a propósito, pero quiero que entienda que los vamos a ofender. Ahora decida si va a volver. Lo digo esto porque por ahí la mayoría se piensa de que esto no es así. ¿Cómo? Si es una iglesia. Sí, pero vamos a sufrir. No pretenda, hermanos, pensar que viene a cantar aleluya, 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 gloria a Dios, estoy bien. Y no tener conflictos con nadie. Va a haber conflictos. Hermanos, estamos entendiendo esto. Porque sí es un gran problema en muchas iglesias cristianas que piensan que después de su salvación, después de venir a la iglesia, muchos piensan que ya no deberían tener problemas con nadie. Muchos piensan que venir a la iglesia y escuchar un par de veces el culto, la predicación, se les va a resolver los temas. Y por lo tanto, piensan que al ser salvos o creer que son salvos y vienen, creen que tienen el derecho de estar cómodos siempre en la iglesia. Y cuando sucede algo que cause que se sientan incómodos, entonces ahora se van a otra iglesia. No, yo me voy a otra iglesia ahora. ¿Por qué? Porque me siento muy incómodo. ¿Y por qué? Porque me han ofendido. Pero esto demuestra solamente que no hemos entendido bien el principio del compromiso. Y ante todo, que no entendemos que hemos sido llamados, hermanos, a servir a otros, y eso implica sufrimiento. Cristo vino como un siervo, no somos mayores que Él y por lo tanto tenemos que servir. Mis queridos hermanos, de vuelta, le hago una pregunta. A Cristo no lo discriminaron a Él. De vuelta, hermanos, Cristo no sufrió. Y no hablo de los 40 días y 40 noches. Hablo en el resto de los días. Cristo no sufrió, hermanos. Él no fue ofendido. ¿Por qué, hermanos, pretenderíamos nosotros, el pueblo de Dios, pretender que sí somos pecadores, pretender que no vamos a vivir lo mismo? Y como aplicación final, hermanos, pero creo que es la aplicación más importante, ahora que estamos empezando a estudiar este evangelio, el primer evangelio, principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, creo que es muy apropiado hacernos esta pregunta. ¿Entiende lo que es el evangelio? Yo tengo una pregunta, mi querido hermano. ¿Entiendes lo que es el evangelio? Amigo y amiga que estás aquí, ¿entiendes lo que es el evangelio? Aquí Marcos empieza diciéndonos que este es el principio del evangelio de Jesucristo. Entonces, en primer lugar, entendemos que el evangelio, escúchame, siempre empieza con los hechos de la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. El evangelio siempre empieza con la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. Sin los hechos, sin la doctrina, sin saber lo que pasó en la historia de Cristo, no hay salvación. La doctrina entonces es una cosa que deberíamos evitar en la iglesia porque divide y eso no es el fundamento para la salvación. Algunos piensan así. Pero mi querido hermano y amigo, sin entender los hechos históricos de la vida y la muerte y la resurrección de Cristo, no hay salvación. Y para entender esto de la Biblia misma,
Fíjense por favor conmigo, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Primero Corintios capítulo 15, versículos 1 y 4. Mira el texto. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Ahora, quiero su atención, hermanos. En este contexto vemos que el Evangelio tiene tres partes. Según estas palabras, tiene tres partes. Dice aquí, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Una persona tiene que creer en estos hechos, o no hay salvación. Y una persona que quiere ser cristiana, óyeme, debe hablar de esto, pues. Una persona que quiere ser cristiana debe hablar de la muerte de Cristo, debe hablar de la resurrección de Cristo. Y debe hablar de qué hace eso, pues. Por lo tanto, hermanos, aquí hay más todavía. Porque puede ser que tú entiendas los hechos del Evangelio. Puede ser que tú entiendes lo que Cristo sufrió y murió en la cruz y cómo resucitó de entre los muertos. Puede ser aún que tú creas que estas verdades sucedieron. Pero escúchame, los meros hechos no salvan. Creer que son verdad tampoco te salva. Tú tienes que creerlos. Pero también tienes que creer que todo lo que hizo Cristo lo hizo por ti. Hermano, escúchame, por favor. Pregúntale a la IA. En serio, no te ríes. Pregúntale a la IA qué tengo que hacer para ser salvo. ¿Y sabes lo que la IA te va a decir? Cree en el Señor Jesucristo. Y te va a decir, Cristo es el Hijo de Dios que vivió obedientemente la ley de Dios para sustituirte y murió por el mandamiento que el Padre le dio en la eternidad para pagar por los redimidos y resucitó demostrando de que Él era Dios y que su sacrificio fue aceptado. Ahora pregúntale a la IA, ¿y tú eres salvo? ¿Sabes por qué te llevo a esta conversación? Para que tú entiendas que no se trata de que tú digas esto académicamente, no se trata de que tú lo digas perfectamente, porque tú lo puedes decir perfectamente. Pero si tú no lo crees para ti, tú no eres salvo. La salvación no se trata de decir las cosas de manera correcta. La salvación se trata de que tú creas en eso con todo tu corazón y que eso es para ti. Eso es la salvación. Tú tienes que creer que Cristo hizo eso, pero por ti. Y esto es lo que tú necesitas para oír. No es suficiente solamente venir a la iglesia y escuchar la verdad y estar de acuerdo. No. No es suficiente crecer en un lugar cristiano y estar de acuerdo con lo que tu papá dice y venir a la iglesia. No. Tienes que creer todo lo que Cristo sufrió y que todo lo que Cristo sufrió por ti. Tú tienes que creer que Cristo murió por ti. Tienes que creer que cuando Cristo murió, entonces lo hizo por ti, que eres un pecador. Porque sin Cristo tú no puedes ser salvo. Volviendo a 1 Corintios 15. Aquí no solamente vemos que Pablo predica los hechos del Evangelio, sino que hace un énfasis en que tienen que ser aceptados de manera personal. Mire por favor el versículo 3 de 1 Corintios 15. Mire cómo dice. ¿Cómo dice? Cristo murió, ¿qué dice?
Por los pecados. Por los pecados. Cristo murió por los pecados. Pablo, siendo creyente y escribiéndole a un grupo de creyentes, o sea, la iglesia de Corinto, Pablo dice, murió por nuestros pecados. Pregúntale a ellas. Él no te va a decir que murió por su pecado. Él te va a dar la información correcta, te va a decir que Cristo murió por los pecados de los hombres, cosa que es correcto. Pero un creyente dice, murió por mis pecados. Murió por mis pecados. Una persona que está testificando de su salvación, dice, murió por mí. La Biblia lo dice y es algo cierto, sin lugar para duda alguna, y es para nosotros, es para mí y es para ti. Y esto es un hecho personal, y como lo es, hermanos, como esto es un hecho personal, es imposible que no sepas cómo decir lo que es el Evangelio de Cristo si eres creyente. No importa si los otros creyeron o no, no me importa, yo sí creo. Eso es lo que lo caracteriza a un creyente. Cristo murió precisamente para que tú puedas tener la salvación. El Evangelio son las buenas nuevas que Dios planeó una salvación que no merecemos, que en su gracia nos rescató de nuestros pecados, de nuestra miseria y nos dio vida eterna. Hermanos, todo lo que acabo de decir, eso no es el Evangelio, es el Evangelio. Pero un Evangelio bíblico habla de Cristo y habla de las palabras de Cristo. Lo que yo acabé de decir, hermanos, es el Evangelio. Se lo vuelvo a decir. El Evangelio son las buenas nuevas que Dios planeó, una salvación que no merecemos, que bajó en su gracia para rescatarnos de nuestros pecados y nuestra miseria y darnos la vida eterna. Hermanos miembros que están aquí, si yo les digo que eso es el Evangelio, ¿me van a decir que es incorrecto? Espero que no. No es incorrecto, pero no es lo que tú estás esperando, una persona que dice ser cristiano, porque esa información te lo está dando cualquier libro. Esa información te lo puede decir cualquier cosa que tú busques en Google. No cuando tú estás buscando una persona que testifica que es cristiano. Dice algo más, dice lo mismo, pero de manera personal. Dice lo mismo, pero Cristo es mío. Él es mío y yo soy de mi amado. Él es mío. Esa es la gran diferencia. No dice una cosa tan tenue. Y parte de esta salvación que Cristo hizo, dejó la gloria del cielo para nacer como bebé humano, sufrir en este mundo, morir en una cruz, no porque lo mereció, sino por pecadores como yo, para rescatarme a mí de mis pecados y comprar la salvación que no merezco. Y esto es lo que aprendemos del Evangelio de Jesucristo según Marcos. Él sufrió por mí. Él dejó su vida gloriosa para rescatarme a mí. Si estás aquí y nunca has reconocido tu necesidad de Cristo, mi querido amigo y amiga, y su salvación de tus pecados, hoy puede ser el día de tu salvación. El Evangelio no son buenas nuevas en cuanto a cómo vivir, son buenas noticias en cuanto a una persona. Son más bien buenas noticias enviadas por Dios y que nos habla de una persona que tú necesitas conocer, Jesucristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, amigo y amiga, cree en Él para que tú recibas el perdón de tus pecados. Pero también, cristiano que estás aquí, tú has sido salvo por la sangre de Cristo. Tú has sido rescatado de tus pecados. Por lo tanto, ¿entiendes que este Evangelio también es para ti? Hermano, escúchame. Hemos visto que el Evangelio de Cristo, según Marcos, nos habla de la vida de Cristo sufriendo. Por lo tanto, este es el Evangelio que nosotros como cristianos tenemos que estar recordándonos todo el tiempo. El Evangelio no es algo que solamente necesitamos antes para reconocer nuestro pecado y ser salvos. Y ahora que somos salvos, pues, y es algo que predico a otros para que sean salvos, pero yo ya no lo necesito ahora. No, para nada, mis queridos hermanos. El Evangelio es para el cristiano también. Y estamos viendo que el Evangelio de Marcos es un Evangelio para nosotros.
porque nos impulsa a seguir adelante, obedeciendo a Dios, no en nuestras fuerzas, sino dependiendo de nuestra unión con Cristo, relacionándonos con Él, entendiendo que es en el poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros. Entonces yo te pregunto, ¿has recibido el Evangelio de Jesucristo? ¿Crees en su vida perfecta, en su muerte sustitutoria, en su resurrección milagrosa de la muerte? Y ante todo, ¿crees que tú necesitas a este Cristo, que tú necesitas perfección por medio de cubrir tus pecados, por medio de la sangre de Cristo? ¿Tú crees que necesitas esto? Pues mi querido hermano, ven a Cristo y mira este Evangelio. Al principio de este Evangelio, estúdialo y mira que tú puedes creer en el Evangelio y ser salvo. Hermano, de vuelta, escúchame. Tú has recibido este Evangelio, tú estás unido a Cristo. Entonces, maravíllate al poder ver a Cristo en este Evangelio. Adóralo al ver a Cristo en este Evangelio y vive conforme a su ejemplo. Mi querido hermano, escúchame, no compres ese plan urbanístico que te venden los vendedores de casas. O sea, lo que te quiero decir de manera ilustrativa, no te compres esa vida que Satanás intenta ponerte en tu mente y va a ser un plan de insatisfacción. Esa no es la vida cristiana, mi querido hermano. Escucha, anda al Evangelio de Marcos y aterrízate. Anda al Evangelio de Marcos y aterrízate. Este es el plan de vida para ti. Seguir las pisadas del Maestro. Son unas pisadas que implicó sufrimiento. Así que, mi hermano, esta es la hoja de ruta. Vamos a caminar ese camino. Por eso es un camino estrecho. Pero caminémoslo, porque no todos en este mundo tienen ese privilegio de seguir ese camino. Así que hagámoslo. Él fue el siervo sufriente, no podemos esperar menos que eso. Era el Hijo de Dios, no podemos esperar menos que el mismo camino del sufrimiento. Pero hagámoslo, hermano. Hagámoslo en el poder del Espíritu de Dios. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Que Él obre en nuestros corazones a través de su palabra. Amén. Oremos al Señor.